Dios los bendiga, hermanos, en este día. Hoy vamos a compartir otro mensaje de la palabra del Señor. Y agradezco a nuestro hermano Isaac que nos está apoyando en este mensaje. Y un especial reconocimiento a aquellos que colaboran en estos videos. No solo como congregación, sino otras congregaciones nos están apoyando. Y quisiera que nos citáramos en un salmo, en el Salmo 19. Vamos a tomar algunos versículos, no todos. Versículo 1 dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. 2. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Versículo 3. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Nos pasamos al versículo 7, dice: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Versículo 9 dice: El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Versículo 10 dice: Deseables son más que el oro, y más que el mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. 11. Tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos, y en ello hay grande galardón. 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Ese salmo, en los primeros versículos que leímos, nos da a entender que la naturaleza nos muestra que es una obra de un ser superior, que es innegable una visión de un ser más grande que nosotros, y es de un obrar más allá de lo que puedes comprender o entender, en absoluto. Donde él mismo nos declara en el versículo 3 que no hay una muestra de su voz o lenguaje en ello, pero para eso está su ley, que es perfecta. Eso es el medio de comunicación de Dios para establecer con el hombre natural y espiritual también una comunicación. La ley y la enseñanza de Dios para el hombre es perfecta, es decir, no tiene errores, podremos interpretarla de manera subjetiva o de acuerdo a nuestros deseos o necesidades. Es recta, es decir, no solapa a nadie, no se inclina a derecha o izquierda, no trata mejor a alguien por tener dinero, fama o poder o carecer de esos mismos. Podemos verla, su aplicación es tanto como para el rey que cae en pecado como David, como para el pueblo que se desvía de infinidad de veces del deseo de Dios como el pueblo de Israel. Asimismo, nos declara una verdad poderosa, que sus mandamientos alegran el corazón. ¿Cómo es posible que dan alegría para el hombre? Espiritual solamente pasa esto. No solo es así, debería ser así siempre para todo hombre. Para el hombre natural causa dolor, molestia, incluso saber que Dios ordena algo, crea un sentimiento de ira. Pero aún así estamos de esos mandamientos seguros que nos dan luz. De nuestra posición delante de Dios, nuestros pensamientos, nuestros actos pueden ser como vestidos harapientos y nuestra suciedad interna y externa es expuesta por la palabra de Dios. La enseñanza de Dios debe creer que es capaz de transformar y restaurar, pero podemos pensar nosotros que nosotros somos mejores transformadores de nuestras vidas y de nuestros malos hábitos, que nosotros somos más capaces de corregir nuestra vida con nuestra inteligencia y nuestra sabiduría. Eso llega a ser un gran error. No digo que no podemos cambiar ciertas actitudes o hábitos, pero algunos batallamos con el pecado por un motivo. No dejamos que la ley, o sea, si la enseñanza de Dios, sea nuestra luz en todos los rincones de nuestro corazón. Filipenses 2:13 dice: Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. En nosotros solo se puede desear ser agradable a Dios mediante la enseñanza de Dios, de la escucharla y escudriñarla. Existen ciertas actitudes que no agradan a Dios, pero el salmista dice: ¿quién pondrá a entender sus errores? El que fuma o bebe tiene un gran problema. A veces la gente dice que solo es un hábito. Le está restando la importancia de lo que hay debajo de ese hábito, que es una adicción. Esto genera una dependencia que no sacia, sino que degenera nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. A veces queremos atar la adicción como un problema, pero la raíz es más profunda. Es la búsqueda de un placer, pero un placer que no sacia. Se empieza a fumar por el placer que te produce, pero si te vuelves adicto, llega un momento en que fumar lo haces porque si no te sientes fatal. Pero a veces pensamos que tenemos razón en nuestras adicciones y lo solapamos o buscamos justificarlas. No hablo del cigarro o la bebida, sino infinidad de adicciones. Pero investigadores determinan que experimentamos un golpe de dopamina, es decir, una hormona del placer, cuando probamos que tenemos razón. Por eso es posible hacernos adictos a tener razón.
Es por eso que evadimos la ley y la enseñanza de Dios y justificamos nuestros hábitos, nuestras adicciones, nuestras dependencias, tratando de justificar, es decir, tenemos razón y nos sentimos con un placer de saber que estamos en lo correcto. Todavía debemos rendir cuentas por tales errores y faltas delante de Dios. No hay ignorancia. Dice en Proverbios, dice que podemos caer en la soberbia y el Salmo nos enseña el peligro de ello. Decíamos, Proverbios dice, cuando viene la soberbia, también viene la deshonra. Cosas que hacen que los pecados sean soberbios cuando sabemos lo que hacemos. Cuando tenemos conciencia de que es un pecado y lo justificamos. Cuando somos soberbios y cuando sus pecados son soberbios, cuando los amigos o un hermano nos amonesta y decimos, eso que estás haciendo es incorrecto, y aún así continuamos en ese pecado. Cuando Dios mismo nos ha amonestado y solapamos ese pecado y consentimos ese pecado y estamos en él. Cuando hemos amonestado a otros sobre el mismo pecado, a veces sentimos que somos capaces de regañar a otros, amonestar, pero no quitamos la viga de nuestros ojos. Y último, cuando planeamos y apapachamos nuestro pecado. A veces justificamos el pecado, es decir, nosotros lo hacemos porque alguien me hizo algo, porque recibí algo, porque yo vi algo, porque todos lo hacen. Pero algunos podemos buscar fuera de la palabra de Dios cómo construir nuestras vidas. Buscamos la psicología, o la fama, el poder, la riqueza o el placer, que al fin de cuentas trae ruina. ¿Por qué no confiamos en la enseñanza de Dios que es recta? ¿Podemos colocar la palabra como otra fuente de sabiduría, como otro pensamiento? No, no es así. El poder de la palabra es un poder transformador y restaurador sobre toda psicología. Debemos cuidarnos de la ignorancia, pero de la ignorancia de la palabra de Dios, pues podemos ser manipulados por el enemigo, por la corriente de este mundo, por las ideologías que surgen cada vez nuevas que tratan de sobreponer a la verdad. El creyente que no tiene un balance y carece de conocimiento bíblico se puede convertir en un fanático cristiano y hacer daño tanto a la iglesia como al mundo incrédulo. No desarrolla un carácter de acuerdo a Cristo. Lo que ven son desviados aún más por conocer a Dios, es decir, los que no conocen a Dios se desvían aún más. Si una vida que no refleja la enseñanza de Dios va a dañar a otros. A veces podemos irnos a un extremo de imponer reglas para poder llegar a que alguien pueda ser salvo. No hay reglas, solamente hay un camino y es Jesucristo. Si tú haces eso, si tú logras eso, si tú das esto, vas a lograr salvación. No, la salvación es a través de Jesús. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Debemos mostrar a Jesús. Recordemos que este testimonio no es lo que la gente piensa de ti, sino lo que la gente piensa de Jesús a través de ti. A veces consideramos la ignorancia como una victimización, es decir, podemos a nivel de víctima al creyente que desconoce la enseñanza. Cuando somos bebés espirituales hacemos cosas que a lo mejor son incorrectas, pero porque somos bebés. Los bebés que son naturales, cuando tenemos un bebé, hacen cosas que se echan cosas a la boca, que se suben a un lugar y pueden caerse, porque son bebés. Pero cuando crecemos dejamos de ser bebés y es nuestra responsabilidad aprender y crecer en la palabra. La ignorancia es un pecado también, que no se nos imputará por no buscar crecer teniendo la oportunidad de conocer más a Dios. Todos estamos creciendo y aún nos falta camino por recorrer, hermanos. Pero el Señor está tratando aún con nosotros. Y nosotros debemos corregir nuestro camino y poder ser humildes a nuestra enseñanza. A veces es el problema, reconocer nuestros propios errores. ¿Y cómo podemos llegar a reconocer nuestros propios errores? La única manera más fácil es tener un estudio de la palabra del Señor, un conocimiento de Dios, qué es lo que agrada a Dios, qué es lo que desagrada a Dios. Porque si decimos, es que yo no sabía, es que yo creía, es que yo imaginaba, es que a mí me enseñaron, Dios no nos va a decir que éramos ignorantes y que por lo mismo nos va a justificar, no. Hay un proverbio que dice que es abominable aquel que justifica al impío. Es decir, no podemos justificar la maldad. La maldad no puede ser justificada. La única modo de justificar a alguien es a través de la sangre de Jesús. Es decir, que alguien conozca a Dios, que alguien reconozca su maldad, que alguien reconozca que está en un problema. Decíamos que a veces llegamos a ser soberbios. A veces justificamos nuestra maldad y a veces hay puntos como lo que hemos vivido en nuestra niñez o en nuestra adolescencia o en nuestra juventud o incluso ya en una etapa adulta, decir, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi tío, es que a mí me enseñaron, es que yo creía que era así.
cuando no hay justificación. A veces creemos que la psicología, decía al principio, o un pensamiento o una enseñanza fuera de la Biblia nos va a ayudar más que la palabra de Dios. A veces no elevamos a ese nivel la palabra del Señor del poder transformador y restaurador. No creemos que la palabra de Dios sea suficiente. Le damos una importancia tan baja a la palabra de Dios que solo la usamos cuando ya no hay otra alternativa y cuando es la alternativa principal en nuestras vidas. La palabra transforma, restaura, cambia al hombre. Cuando usted conoció al Señor, usted tuvo un cambio transformador. Y ese cambio debe continuar a través de la palabra, a través de la enseñanza, a través de la oración. Pero usted debe confiar en la palabra totalmente y absolutamente que puede cambiarlo. Si usted no cree en la palabra, no habrá un poder transformador en su vida. Habrá pensamientos o psicología que pueda ayudarle para ciertas cosas, pero no para transformarlo. No para arrancar todo lo que hay en su vida. Y a veces esas cosas que han pasado en nuestro pasado las traemos de vuelta a nuestras vidas. Cuando Dios dice que las cosas viejas pasarán, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros debemos de renovar nuestro pensamiento de acuerdo a la palabra, pero a veces no queremos dejar el dolor o lo que nos ha pasado en alguna parte de nuestras vidas, porque apapachamos el pecado, porque nuestra actitud de tratar a las personas o de no relacionarnos bien con ciertas personas es porque decimos, es que a mí me hicieron esto, voy a actuar de esa manera para que no me pase lo que me pasó. Cuando la Biblia nos da otra forma de pensar muy diferente. Es más, nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Y a veces nosotros justificamos en no hablar a alguien porque decimos, es que me va a hacer daño. Y la palabra de Dios dice que debemos amarlo, que debemos de buscar estar bien en paz con todos. Es más, nosotros justificamos nuestros errores. Y la palabra de Dios dice que ¿quién podrá conocer sus errores? A veces cuando pasa el tiempo y maduramos y crecemos, pensamos que estamos bien en todo. Pero es cuando debemos más estar alerta de qué problemas podemos tener y qué problemas hemos resguardado en nuestro corazón y que no los mostramos así fácilmente, pero que están ahí guardados. Debemos conocer que la palabra de Dios quiere entrar a todo rincón de nuestro corazón y sacar y limpiar todo rincón de nuestro corazón para que podamos trabajar de la manera correcta en el Señor, para poder estar capacitados correctamente en el Señor. No que seamos perfectos, todos estamos batallando, todos luchamos día a día. Todos podemos incluso a lo mejor caer en algún problema con nuestro carácter, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de pensar, pero vamos limando asperezas en nuestras vidas. Dios va tratando con nuestras vidas. A veces pensamos que lo que está pasando hoy en día puede ser algo que Dios trata con el mundo, pero recuerda que el buen juez por su casa empieza. Y a lo mejor Dios está tratando más que con el mundo, con nosotros. Y debes tener y revisar la palabra y analizarla y buscar sabiduría en ella y que sea el reflejo de lo que está en tu corazón. Y si hay algún error que todavía no es corregido, corrijámoslo, porque no solo tú, sino yo también tengo problemas y batallo con mi vida, con mi carácter. Hermano, los invito a que busquemos en la palabra del Señor la transformación restauradora de su poder a través de ella. Bendigo a cada uno de mis hermanos que nos escucha atentamente, que nos ha estado siguiendo y puedan compartir también este mensaje. Si alguien tiene necesidad, estamos en la mejor disposición de orar por ustedes, e incluso en alguna necesidad económica o de material, puede solicitar la ayuda a través de las vías que tenemos aquí. Nuestro hermano Mario lo ha repetido en algunas ocasiones. Y me despido diciendo que el Señor trate con su vida y con la vida nuestra todos los días a través de su palabra. Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde, en este día.